Feliz 2024, creo que todavía estamos en tiempo de decir feliz año porque vamos arrancando el versus de este 2024 y traemos a una invitadaza que ya se va a quedar con nosotras ahora en esta mesa de versus. Alina Duarte, un gusto tenerte e incluirte aquí en este equipo. No, pues muchísimas gracias por bienvenida. la calurosa bienvenida y por ser parte de este ¿Cuál de este calurosa? equipo. Las pizzas. Las chelas. Que se haga, Yo no que fui. se haga, que Yo se haga. no fui. Pues ya dijo, que se arme, pues ya está. Así que esperemos que no se queden las pizzas en el aire como con Luisa, porque Luisa se fue y yo no vi que le pagáramos sus pizzas. Oye, sí, tenemos que hacer. Luisa, desde Soy este espacio. deudora alimentaria. Soy deudora alimentaria. Me ponen en la lista, ¿no? Sí. Deudores. No, pero, bueno, sí. Sí, ya después Sí, ya después te me uní incluiste a a la las deuda. apuestas. Sí, ya, Te ya. ¿Para qué? incluiste. ¿Para qué digo que no? Exacto. Todavía Pues falta bueno, una por pagar, todavía faltan. Bueno, Luisa, desde este espacio, próximamente las pizzas llegarán a ti. Ven por ellas. Compromiso. Ven por ellas, Firmado sí. ante notario público, ¿no? Para que venga. pues ya viste, Alina, así es este equipo. Hay apuestas en ocasiones y se tienen que pagar. Que se tienen que pagar, como no. Ahora sí, ese es el propósito. Yo pensé que ya se les había olvidado. Pues bienvenidas a todos ustedes a este versus. Arrancamos pues con una gran integrante que es Alina Duarte. Ustedes ya la conocen, no necesita mayor presentación, ya saben bien a bien quién es esta periodista, así que vamos a arrancar con los versus que tenemos y vamos con un versus muy interesante porque ahora este 2024 lo vamos a arrancar con Santiago Taboada contra Clara Brugada. Ya terminaron las precampañas aquí en la Ciudad de México y es tiempo de comenzar a analizar qué va a pasar en este proceso electoral que terminará el 2 de junio. Así que vamos a una pausa. Recuerde suscribirse a Estudio B, dejar su me gusta acá abajo y además también comentar qué le gustaría ver durante las siguientes mesas. Cambiamos de horario, es martes 10 de la noche, pero aquí estamos más que puntuales y listas para darles toda la información. Cris Rodríguez, feliz año y muchas gracias por acompañarnos aquí en este versus. Vamos a una pausa y regresamos. Pues vamos a arrancar con este versus en donde estamos enfrentando a Clara Brugada y también a Santiago Taboada. Es una semana que también arranca con este tema debido a la no ratificación de Ernestina Godoy en la Ciudad de México. ¿Cómo va a impactar esto en el proceso electoral que se viene? De un lado vamos a analizar el tema. Clara Brugada va a estar representada por Alina Duarte y por Adriana Buentello y del otro lado va a estar Santiago Taboada representado en los datos y en la información sobre todo de Meme Yamel y Daniela Barragán. Va a meter una queja, Taboada, de que no me representa. Recordatorio de que vamos a hablar de él. No necesariamente estamos a favor. Lo digo por meme porque no se sabe. Pero no, así vamos a hablar de estos personajes muy a fondo. Muy a fondo vamos a empezar a platicar sobre ello, a analizar, a debatir qué va a pasar en este proceso electoral del 2024 y arranquemos con esta parte del cierre de las precampañas porque fue un cierre que vimos muy polémico de un lado, que con Santiago Taboada vimos a participar a migrantes, haitianos siendo parte de este cierre de campaña y del otro lado también veíamos a Clara Brugada cerrando ya esta primera etapa, ¿no? del proceso electoral. Arranquemos de este lado y démosle la palabra a Alina Duarte para hablar sobre Clara Brugada y este cierre de campaña que fue la semana pasada, perdón. Pues mira, Clara Brugada, para empezar, es un personajazo, ¿no? Yo creo que la trayectoria que tiene, yo partiría de ahí. Es economista, ha venido participando en varios movimientos sociales, en la conformación de esos movimientos que justamente la han venido arropando durante todos estos años y que eso explica también los cierres de campaña que ha venido teniendo en diferentes alcaldías en la Ciudad de México. Una mujer que nace incluso en la Benito Juárez, pero que se constituye su fortaleza, ¿no? Y su militancia en tanto a su trabajo de base con colonos, con los mismos movimientos propiamente en Iztapalapa, ¿no? Hemos visto cómo tiene también ese tacto que ha permitido hacer una radiografía en todas las alcaldías. Recordarán, se hizo un proyecto de nación en el cual también eso permitió una radiografía en toda la ciudad, de la cual creo Clara Brugada está bastante al tanto. Ha venido estando acompañada y además representa esa coalición de Juntos Haremos Historia. Ha estado arropada por esos personajes que pues también estuvieron compitiendo, por Miguel Torruco, ¿no? Por Omar García Harfuch. Ha cerrado filas directamente con ellos y han sido
sido parte, ¿no? Incluso ahí pues también se vio esta reunión con Marcelo Ebrard, que hasta la fecha no ha trascendido, ¿no? Que pues eso haya implicado alguna negociación, ni mucho menos, pero ha tenido el arropamiento de muchas de las figuras, creo que es de estas candidaturas que ha logrado aglutinar y cerrar filas dentro de la coalición, ¿no? Que no es que los veamos ahí emberrichados tirando la chancla, ni mucho menos, sino que han estado ahí presentes y con personajes también que si bien pues hay algunos, ¿no? Que pues no necesariamente tienen un perfil militante. Es cierto que son muchos personajes los de izquierda, vemos ahí un César Cravioto, vemos un Alejandro Encinas, ¿no? Vemos a diferentes sectores representados ahí, que parece ser una también nueva fórmula por parte de la coalición, el tener esa representación de varios sectores, ¿no? Algo que no se había venido trabajando ni perfeccionando, creo, en estas alianzas, y que ahora se tiene acercamientos con el perfil académico, con el perfil empresarial, con el movimiento urbano popular, así que bueno, ha tenido cierres importantes, con declaraciones también que me parecen abiertamente pues de izquierda, militantes, feministas, ¿no? Pues llamando a la organización barrial, popular, también de los pueblos originarios, que a veces se olvida bastante. Ha tenido mítines importantes con, bueno, yo soy xochimilca orgullosamente, pues también he visto cómo se ha acercado a los ejidatarios, ¿no? A los comuneros, que también en el sur de la ciudad han estado tan olvidados. Entonces, eso creo ha representado la fuerza, que se dudaba en algún momento sobre las encuestas, si podía o no tener el mismo impacto que un Omar García Harfuch, que creo que era un discurso sumamente misógino, y ha podido demostrar que tiene más del 50% de aprobación en la Ciudad de México hasta ahora. Adri. Yo coincido en este perfil de izquierda que creo que entusiasma respecto a pues las convicciones, tanto digamos la línea de un partido, ¿no? Progresista, o que así se dibuja, y que pues dentro de todo el pragmatismo que hemos visto en Morena, creo que Clara Brugada es un perfil muy interesante, con una trayectoria que ya hemos platicado en diferentes momentos, de izquierda, social, feminista, el trabajo que ha hecho o que hizo en Iztapalapa, y la parte que creo que yo estuve viviendo una temporada ya unos años, cerca de 10 años, no necesariamente, digamos, me tocó la mejor gestión de ella, pero en esta última etapa sí creo que, por ejemplo, en el caso de la seguridad, porque yo sí recuerdo que era muy peligroso salir en las noches, ¿no? Y esta iluminación, ¿no? Con este sentido social de, o sea, particularmente en contra, o luchando en contra de la violencia de género, de la violencia hacia la mujer, me parece muy importante, ¿no? Y creo que pues toda la infraestructura para la iluminación de las calles, con esa prioridad feminista y social que tiene, sí creo que dibujan un objetivo también dentro de su propio proyecto para la Ciudad de México. Ahora, lo que me ha parecido interesante desde finales del año hasta este momento es que evidentemente había un perfil que estaba mejor posicionado, que era Omar García Harfuch, y que pues ahora sí que la base o la parte más dura de Morena luchó, ¿no? Para que evitar esa imposición. Porque veíamos que un perfil Omar García Harfuch que estaba impulsado también, ¿no? Por la oposición, por algunos perfiles de derecha, y yo repito, porque a mí me parece algo muy escandaloso como el propio Adrián Rubalcaba dijo que le dio un documento, ¿no? Donde lo eximía de estar vinculado a cualquier grupo criminal, ¿no? O sea, ¿con qué características expide un documento de esa naturaleza, ¿no? Y esas son declaraciones de Adrián Rubalcaba. Entonces, ahora, digamos, con la designación o que gana la encuesta finalmente por también el tema del género, creo que se está cayendo este discurso también de la oposición respecto a que pues no iba a ganar Clara, ¿no? O sea, que le iba a costar trabajo alcanzar los números que tenía Omar García Harfuch. Y finalmente, aunque hubo una época en la que en el año pasado no estaba muy presente mediáticamente, porque obviamente pues todo lo que pasó dentro del propio partido Morena creo que opacó pues mucho pues del proceso electoral o de la promoción de las figuras, y además también el tema de los tiempos, pero creo que ahora Clara Brugada se nota en las encuestas que subió mucho. Y se está notando un trabajo tanto de la parte de quién
quiénes están incorporando a su equipo, ¿no? Yo destaco, por ejemplo, este gabinete de las juventudes, que me parece que va mucho en la línea también de lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, pero hay una línea conductora de lo social, ¿no? Involucrando a los jóvenes, que me parece sumamente impresionante, de cómo ha despegado ya, digamos, su imagen. Ya hay una diferencia mucho más marcada, ¿no? En las encuestas, y a pesar de que hay algunas encuestas que la quieren poner, como ya a Santiago Taboada muy cerquita, por ejemplo, Massive Caller la pone como 6 puntos de diferencia, y así pues, ¿de dónde, no? Pero la mayoría de las encuestas sí ya marcan una diferencia mucho más notable de lo que podríamos incluso ver entre los personajes a finales del año pasado. O sea, un buen cierre también para Clara Brugada, ¿no? De precampaña. Y que también, nada más agregaría esto coincide con un gran cerco mediático, porque la figura de Clara Brugada representa esos sectores históricamente excluidos, ¿no? O sea, hay una línea directamente ligada entre los grandes medios corporativos que le cerraron la puerta a una mujer que abiertamente, y lo digo, a mí me tocó estar en la inauguración de la Internacional Feminista, que se funda además en Iztapalapa, vienen decenas de mujeres a la Ciudad de México, de todo el mundo, ¿no? Y se funda ahí la Internacional Feminista. Es un discurso además que te pone la piel chinita de Clara Brugada, diciendo necesitamos un feminismo popular, anticapitalista, ¿no? O sea, es una mujer que no necesita construirse, a diferencia de un Taboada. Entonces también los medios evidentemente la opacaron, ¿no? Incluso se crearon el relato que era la candidata del presidente, porque directamente sea la candidata o no, era una mujer que se identificaba con las izquierdas. O de que es una mujer que nunca ha ganado nada, ¿no? Ah, que también claro, es, o sea, que por lo de chanchullos, o sea, siempre es como a las migajas de lo que le dan. Y hubo un gran estuvo bloqueo. ¿cuántos periodos en Iztapalapa? Digo, no puedes llegar y decir es que no ha ganado nada, ¿verdad? No, pero además tú la ves y es un liderazgo natural, ¿no? O sea, tú la ves, la gente la abraza, la reconoce, gente que incluso, digo, a mí me ha tocado oír que quien no haya ido, creo que eso es un gran factor en las utopías, ¿no? Se me hace un proyecto sumamente revolucionario que estuvo además reconocido recientemente por las Naciones Unidas como proyectos que disminuyen la desigualdad social en el mundo, ¿no? O sea, imagínate, tenemos esos proyectos en Iztapalapa, tú vas a eso y pensar que hay una lógica de cuidados totalmente feminista, que incluso el acercamiento al cambio climático es sumamente anticapitalista, diciendo, a ver, si todos contaminamos y usamos popote, pero el 1% del mundo es quien realmente está contaminando este planeta. Entonces, yo creo que eso también hay que poner mucho énfasis. Hubo un gran cerco mediático a alguien como Clara Brugada, además de narrativas profundamente misóginas. Y del otro lado, con Santiago Taboada, ¿cómo le fue en su cierre de precampaña? Creo que lo más polémico del cierre de Santiago Taboada fue la presencia de los migrantes haitianos, de la que tenían narrativas muy distintas, tenían versiones completamente distintas, ¿no? O sea, ahí nos enteramos que Taboada estaba en precampaña. Exacto, básicamente. Sí, porque no habíamos sabido nada de él, de Santiago Taboada. Yo recuerdo a Santiago Taboada 3 momentos, ¿no? Cártel inmobiliario, cuando denuncia que Ernestina Godoy los está investigando y hacen como esta rueda de prensa, y es que Ernestina, la fiscal que nos espía. El segundo momento es cuando va a Iztapalapa y le dan un tótem, ¿no? Que él dijo que era su bastón de mando, pero yo le vi que era como de tótem, ¿no? Pues le dan ahí un poste, ¿no? Le dan ahí un poste y no sé quién se lo entrega, y empieza a decir, no es que las utopías no existen, desde una utopía. Entonces, creo que hay un problema, creo que sí tendríamos que mandar a los panistas, sobre todo a este clan del cártel inmobiliario, más, no sé si hay algo más especializado que un oftalmólogo, porque dicen que no están, las utopías no existen, y lo dice en una utopía, y aparte en el discurso dice, desde la utopía, no sé qué, decimos que las utopías no existen. Ok, y le dan este tótem. Y el tercer momento que yo ubico, digamos, como relevante de esta precampaña es la presencia de los migrantes. Que cuando la primera declaración que encontramos es, cuando le preguntan muy pegadito al evento, pues es que era un evento abierto, ¿no? Y que cualquier persona podía entrar. La segunda declaración, que es la que ya le sacan directamente a él en una entrevista con Denise Merker, es que, pues que ahí estaban y que seguramente eso había sido algo de Morena, porque casualmente, ¿no? Ahí estaban los periodistas y grabaron a los migrantes y no sé qué. Y recuerdo, y quiero rescatar la neta de Denise Merker, que dice, no, a ver, espérate. O sea, no, pero aguántame tantito. Nuestro reportero en 3 eventos los vio. O sea, no era el primero, es en 3 eventos donde los ve acudir con playeras del PAN, o sea, estaban con las playeras del PAN. Y Taboada dice, no, es que eso fue un montaje de Morena. Y tienes la foto de un funcionario de la alcaldía Álvaro Obregón tomándose la foto con ellos. Dices, ¿cómo es que va a ser un montaje
si te estás tomando la foto con ellos. Pero la cereza del pastel es Marco Cortés, el dirigente del PAN, que cuando le preguntan, y le preguntan explícitamente, ¿les pagaron para que llenaran los eventos? Y dice, lo sumamos. El voto migrante. El voto Ahí sí. migrante. Y luego te presumen, no es que nosotros somos los únicos que tenemos un diputado migrante. Eso no es cierto, para empezar. Luego le preguntas a los migrantes si conocen a su diputado migrante de la Ciudad de México y no tienen ni idea de dónde salió ni cómo fue electo, no saben. Y tienes a un Marco Cortés, porque aparte me encantó cómo cabeceaban los medios, evade responder. No evadió. Marco Cortés respondió. Cuando le preguntan si les pagaron, Marco Cortés dice, lo sumamos. Entonces ahora se dicen defensores de los migrantes. Ese círculo creo que desnuda de cuerpo entero a Taboada. O sea, a este panismo en la Ciudad de México que está lucrando con algo que la neta es doloroso. O sea, tenemos muchísimos migrantes entrando a México. Hay muchos migrantes en la Ciudad de México. Está lo de la Plaza Giordano. Hay denuncias incluso, que también se suma un poco a cómo los panistas se aprovechan del tema de este albergue que hace Sandra Cuevas, en donde están denunciando violaciones a los derechos humanos, los migrantes. O sea, volvemos a ver cómo estos políticos de derecha, solamente por conseguir votos o solamente por treparse en la tendencia, dicen, no, sí, ahora soy súper defensor de los migrantes, ¿no? Y ahora los utilizan para rellenar los eventos, para acarrear. ¿Por qué? Porque no les da la gente para llenar los eventos y necesitan en la foto. Y además, lo quiero decir de una manera en la que no caiga en la falta de respeto, así que si me llego a equivocar, me dicen, ¿no? Estamos hablando de migrantes haitianos, que por su color de piel podrían parecer pueblo. O lo estoy diciendo desde la perspectiva de la derecha, ¿no? Pues es que ahí están, ¿no? Podría decir es que la gente humilde está con nosotros, o sea, digamos desde la perspectiva de una foto, o sea, de vamos a rellenar, es que seguramente es pueblo y también el pueblo nos apoya como para decir, aclara que sí es la cercana al pueblo, a las bases, a los pueblos originarios, decir, es que no están con ustedes, no crean que los tenemos nosotros. Y cuando se les cae este montaje o esta escenita, se les cae de la manera más ridícula. O sea, ni siquiera pudieron, dicen, no, es que Claudia los tuvo también a los migrantes en Tijuana. Es un contexto completamente distinto a lo que pasa en Tijuana. O sea, creo que ahí lo único que yo diría es, pues, ¿para qué les dan banderitas, no? O sea, no les den banderas. No importa si están en el evento o no, pues, ¿para qué les dan banderas? No tiene ningún caso. Pero estás hablando de un lugar que es frontera en donde están varados. No les vas a decir no vengan y no se sienten. Y además, Claudia ya tiene mucho refiriéndose a la situación migratoria. Del otro lado, hay contradicciones completas. Entonces, yo cerraría esta primera parte diciendo que al menos con lo de Taboada vemos puros golpes. O sea, como va rebotando de pared en pared. A eso le sumamos el que no han logrado ni siquiera zafarse el tema del cártel inmobiliario. Vuelvo al asunto de búsquense a alguien que les ayude en la vista, porque el caso del cártel inmobiliario que golpea directamente a Taboada no es solo una acusación o una carpeta en la fiscalía. Hay vinculaciones a proceso. Tienes a los empresarios diciendo y cooperando con las autoridades. Tienes a estos dueños de los edificios con un valor de más de 90 millones de pesos, regresando los inmuebles como para reparar el daño. A esas alturas, ¿cómo te atreves a decir que el cártel inmobiliario es una mentira, que no existe, que es persecución política? Tienes a funcionarios procesados que además siguen colaborando. Tienes toda una red que está identificada y además tienes víctimas mortales. O sea, tienes gente que murió por la tragedia de tener edificios que no están construidos con permisos ni legalmente, y a eso sumémosle a las personas que no tienen una certeza jurídica de su inmueble desde hace años porque son permisos que no, o sea, legalmente no existen. Entonces, insisten en esta idea que viene siendo muy de Marco Cortés y de Alito desde el 2021, de vender las derrotas como victorias. Intentan ganar una elección con puras mentiras, con montajes rellenando y aprovechándose de migrantes de una necesidad de que necesitan lana para rellenar los eventos. Intentan ganar la percepción, intentan todo con imagen, pero ¿en dónde está el sustento? ¿En dónde están los hechos? O sea, quieren ganar con los medios de comunicación, quieren ganar con las cabezas, quieren ganar con el escándalo haciéndose víctimas, cuando si hablamos de los temas y profundizamos, pues te encuentras que todo es cierto y que ahí está y que hay contradicciones importantes de este lado. Dani. Bueno, pues siguiendo mucho con lo que ya estaban señalando Alina y Adriana, del tema de que Clara Brugada sabe a dónde ir, ¿no?
incluso los pueblos originarios, que a veces que en la Ciudad de México no se habla tanto porque dices, ay no, la capital, lo urbano, allá no hay, no, aquí en la Ciudad de México hay pueblos originarios, de irse a los barrios, de hablarle a la gente, de dejarse abrazar. Acá tenemos un tabuada que siguiendo la tradición del PAN durante los últimos 24 años no logran encontrar la fórmula para capturar la capital. O sea, revisando los números, ayer me metí rápido, desde el 2000 es la última vez que quedan más o menos cerca de ganar. Krill tiene un 33% y gana López Obrador con el 37.7%. Es la última vez, o sea, estamos hablando desde el 2000, que se quedaron un poco cerca de ganar. De ahí en fuera han quedado incluso hasta en el tercer lugar. Les ha ganado el PRI en la Ciudad de México y tenemos ahí ya la representación de cómo el PAN no logra encontrar esa fórmula. ¿Por qué? Porque es la fórmula que podríamos decir tiene controlada 100% Clara Brugada, que sabe por dónde y sabe cómo. Sabe qué es lo que quiere la izquierda, sabe qué es lo que necesita y sabe también qué es lo que debe reforzar. Por ejemplo, lo que ya mencionaban del gabinete de los jóvenes, que también creo que fue muy atinado todo el equipo que sumó, porque no sumó a quienes ya tienen toda la exposición, a jóvenes que son virales, por decirlo de alguna manera, sino a jóvenes que no los conocemos, pero pues que ya tienen un mérito de un trabajo político a su corta edad y que por eso ya se les da una responsabilidad. O sea, creo que ahí hablando de la izquierda en la capital sumando jóvenes, pues fue muy atinado, porque es algo que evidentemente le hacía falta reforzarlo, ¿no? Ya al sector adulto ya lo tienen, pero a los jóvenes es siempre como uno de los objetivos más complicados. Entonces, ya comparándolo 100% con Taboada, pues tenemos a un candidato que tiene todo para perder, porque no solamente es el cargar con el PAN, porque en su corta experiencia política, o sea, él llega a la alcaldía Benito Juárez, la oficina que antes ocupó Cristian von Roerich y antes Jorge Romero Herrera, o sea, los dos hombres que tienen tatuado aquí cártel inmobiliario, ¿no? Entonces, él dice, no, yo no voy a meter las manos por nadie, pero se acopla muy bien al discurso de Ernestina Godoy, nos persigue y somos víctimas de esa persecución política de Morena y de Godoy. Por ejemplo, si él quiso en algún momento desmarcarse o decir, bueno, vean, yo sí soy un panista distinto, pues fácilmente abres tu carpeta de la administración anterior o de la anterior y entregabas todo. En ningún momento lo ha hecho ni ha tenido las intenciones de hacerlo. Simplemente en las entrevistas que da es yo no meto las manos por nadie, pero incluso él también ya está manchado. No hay una investigación de la Fiscalía Capitalina diciendo cómo hay testimonios de cómo él ya cita a personas, cobra por favores, todos relacionados con la situación inmobiliaria aquí en la Ciudad de México y sobre todo en su alcaldía. Entonces, tiene 100% en la espalda al cártel inmobiliario y aparte, por decisión de Marco Cortés, ahora ya también tiene al PRI. O sea, no solamente tiene que lidiar con el panismo y lo que representa y con lo que carga ahorita el panismo, sino también con lo que carga el PRI, que es el partido que, de acuerdo con todas las encuestas, la gente dice que ya no quiere votar nunca más por el tricolor. Entonces, ya se compra el PRI de la trata de personas, que es lo que nos lleva a el tema de Ernestina Godoy. Porque, y lo comentábamos en el Café y Noticias, les dura muy poco esa victoria de negarle la ratificación. Estaban festejando después de que, a pesar de que la mayoría había votado por la ratificación, no fue vinculante, no se alcanzó esa mayoría, pero empiezan a festejar, ¿no? Así de, detuvimos a Morena. ¿Qué provocaron? Que Ernestina Godoy quedara 100% fortalecida y que subiera a flote, sí o sí, a pesar de, ahí sí también coincido mucho con ustedes, de la situación de los medios de comunicación, porque lo del cártel inmobiliario no ha salido en las portadas de Reforma, no ha salido en portadas del Universal, o sea, ha quedado muy, muy escondido. ¿Y qué logran con esto de Ernestina Godoy? Bueno, ¿por qué que la gente busque? ¿Por qué no la ratificaron? Sale cártel inmobiliario y el día de hoy Ernestina en su discurso de su último informe de actividades es lo que explica. No me ratificaron por lo del cártel inmobiliario y porque es el partido el otro con el que están aliados, el partido de la trata de personas y de la trata de mujeres. Entonces, les duró muy poco esa victoria y ahora tenemos a una alianza que pues pone a flote
los pecados que está cargando y desde hace años aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues les duró, insisto, muy poco, porque ahora todos los males que vienen arrastrando ya deben ocupar otra vez los espacios mediáticos, porque son cuestiones que están quedando en la impunidad, que ojo, también es la otra tarea que le queda a quien sigue en la fiscalía, que no es simplemente exhibir, sino concretar, ¿no? O sea, hasta el momento solo Cristian Monrueric, que fue quien estuvo antes de Taboada en la Benito Juárez, está preso, pero hay toda una red. Y de acuerdo con los mensajes, es una red que está muy detallada, entonces, pues seguirlo. Ya Ernestina Godoy, empoderada, ya anuncia que ella se va a seguir con ellos, entonces, pues, a Taboada y a sus partidos le salió todo muy mal. Y así es como arranca para el próximo periodo de campaña. En marzo arrancan ya las campañas formalmente para que ahora sí vayan a buscar ser el candidato, o vayan a buscar que ellos sean los que tachen, ¿no?, en esta boleta. ¿Qué va a pasar de este lado con Clara Brugada luego de esto que nos comentaba Dani, ¿no? Porque sí va a tener una repercusión al final de cuentas, sí va a haber también pues un impacto posiblemente en la campaña que vaya a tener Clara Brugada, porque sí, al final de cuentas, Ernestina Godoy termina siendo fortalecida incluso por esta misma oposición que lo que quería era derrumbarla. ¿Qué va a pasar ahora de este lado en la campaña de Clara Brugada? ¿Qué es lo que ustedes vislumbran? Pues mira, no tengo una bola de cristal, sin embargo sí creo que lo que estamos viendo ahorita directamente son ya las acciones, ¿no?, de cada uno de los personajes. Hasta ahorita era un poco más la identidad del público que la ciudadanía. O sea, realmente no podíamos escuchar propuestas, ¿no? Este debate incluso que hemos sostenido ahorita era cómo han venido actuando durante los últimos años, durante las últimas décadas. Entonces, Clara Brugada tal vez no tenía que prometer nada en específico. Se hizo esta consigna de más utopías, ¿no?, para la ciudad. Yo creo que por ahí va el tema de la campaña de Clara Brugada. O sea, no es una mujer que tuvieron que crear como Xóchitl Gálvez, ¿no?, como Taboada, a ver qué le inventamos, qué proyecto se inventa. O sea, Clara Brugada es una mujer que ha demostrado por la vía de los hechos que se puede actuar en temas de seguridad, ¿no?, con una perspectiva abiertamente feminista, en temas urbano-populares, la consolidación de estas utopías que de verdad a mí me vuelan la cabeza, ¿no? Yo soy muy fan de esas utopías, porque si uno piensa, por ejemplo, en el acceso a un acuario, uno se va al Imbursa y cuesta más de 500 pesos la entrada, una cosa así. Allá son totalmente gratuitos para comunidades históricamente excluidas. Los masajes, o sea, para las mujeres, claro, las mujeres, o sea, que tengan también un tema de atención. O sea, pueden ir, pero además es totalmente revolucionario, porque hay varias deudas dentro de este momento en la Cuarta Transformación. Una de ellas es la implementación del sistema de cuidados, cómo es que regulamos también eso. Y Iztapalapa ya demostró que no solamente se puede, sino que ya es una realidad, no es una propuesta, no es una promesa. Entonces, yo creo que por ahí va, y también en este gabinete que se ha conformado, este equipo de campaña más bien, que se ha conformado alrededor de Clara Brugada, pues da pie a creer que se puede consolidar estos proyectos, estas relaciones directas con la academia, con las juventudes, incluso eso, ¿no? Hay jóvenes dedicados, ¿no?, compañeros, amigos que están dedicados al enlace con universidades privadas, ¿no? O sea, Clara Brugada no representa un ataque directamente a los sectores empresariales, ni mucho menos. Los sectores empresariales la adoran porque se ha podido incluso instalar, ¿no? No suena muy anticapitalista de mi parte, pero se ha podido instalar también la seguridad para los pequeños comercios, grandes comercios, con sectores empresariales, con una perspectiva incluso eso, ¿no?, que ahora que está también tan en boga el tema de pues las mujeres trans, ¿no?, que tienen que formar parte, y si no, no hay transformación, yo lo creo. Pues Clara Brugada incluso se inauguró este mausoleo de transfeminicidios, ¿no?, que es algo que, ¿en qué momento lo estamos viendo? Yo creo que hay que desmenuzar mucho las políticas públicas que se han venido implementando en una Iztapalapa que además, pues Brugada ya tiene trayectoria legislativa, gubernamental, militante, ¿no? O sea, digamos, llena todos los flancos, y por fin vamos a poder escuchar qué está proponiendo específicamente. Una cosa es decir, sí, vamos con las mujeres, con los pueblos originarios, pero ya en lo concreto creo que ahí Clara tiene pues anclado, ¿no?, directamente políticas públicas para dejar de prometer, ¿no?, y materializarlo, que creo que es uno de los grandes talón de Aquiles de las izquierdas, el dejar de prometer para anclarlo en políticas gubernamentales, y ahí ya está probado, ¿no? Yo esperaría que
que efectivamente estas utopías realmente sean una ciudad. He escuchado su discurso en Iztacalco, en donde dice Iztacalco es una de las entidades con menos áreas verdes, se tiene que comprar área verde, ¿no? Y me encantaría ahora entrevistarle y preguntarle qué implica eso, ¿no? Y que me parece darle la vuelta cuando uno de los grandes temas hoy en el mundo es el cambio climático, o sea, creo que nos merecemos, y además también tenemos de frente una crisis hídrica en esta ciudad que sí o sí va a pasar y que tenemos que estar además preparados, pero también saber qué va a hacer el gobierno. Entonces, yo esperaría ver la materialización de toda esa lucha que ha venido dando un personaje como Clara Brugada en propuestas muy específicas para cada alcaldía. Ya se ha reunido con productores, con empresarios, con jóvenes, con mujeres, ¿no? O sea, yo he visto una campaña en donde pues difícilmente diría que flaquearía en algún punto, y pues eso, ¿no? La verdad es que a mí me emociona ya empezar a escuchar las propuestas. No le he visto, por ejemplo, atacar a su opositor. No le he visto que tenga esta afrenta. ¿No crees que lo vaya a hacer, por ejemplo, con este caso del cártel inmobiliario? Yo creo que electoralmente no lo necesita, ¿no? O sea, el proyecto de como Clara Xochitl Brugada, y Claudia, eso. ¿no? Claudia no, a veces se da el Xochitl lujo de el no tiempo está pelar. ahí, veme, y te retuiteo y te ataco, ¿no? Y Pero ya aprendió de López Obrador, porque en cuanto a López Obrador dejó de hablar y le prohibió el INE hablar de Xochitl, claro. O sea, ahí yo creo que también, o sea, sí pusieron atención en ese sentido. No le hago caso y no Y crece. también es un tema de evitar desgaste. O sea, vaya, las campañas naturalmente desgastan a los personajes siempre, porque es una exposición constante. Entonces yo siento que no necesita en ese momento como el desgaste. En campaña, evidentemente serán temas, en los debates, evidentemente serán temas, pero ahorita en la precampaña, aventarte ese desgaste, creo que es mejor aguantemos ese desgaste y ahora sí, démonos con todo en temas de Lo campaña, cual no significa que no se haya pronunciado en torno al tema de Ernestina Godoy. Sobre todo. O sea, Clara sí salió y dijo, porque creo que es una de las grandes deudas de esta ciudad, la gentrificación y sobre todo el problema de esta ciudad en el que nos metimos los últimos años con la pandemia, en el cual pues vimos un montón de gente de otros países del norte global, venía aquí a encarecer todos los productos, o sea, tú vas a la Roma, la Condesa, ¿no? Que afortunadamente no tengo que ir, pero cuando vas, pues se habla inglés, ¿no? O sea, estamos ante ese problema donde el tema inmobiliario también responde a eso, pues, digamos, a todo un proceso, ¿no? Y yo creo que Clara definitivamente tendría, ¿no? Y tendríamos la obligación también como ciudadanos pedir que tengamos cuentas claras en ese rubro y decir qué se va a hacer, pero ahorita creo que también la ciudad es más allá del eje Coyoacán, Roma, Condesa, ¿no? Y eso es a mí lo que me emociona como Xochimilca, esperando que se atiendan también otros problemas, que se vea con otra perspectiva, y qué mejor de una mujer. Yo creo que la ciudad cambió mucho también durante la administración de Claudia Sheinbaum, a mí me queda claro, ¿no? Uno que anda en la bici sabe que el tema de la infraestructura, ella Iztapalapa es otra cosa, y que también Clara logró consolidar esa infraestructura también gracias a que estaba Claudia Sheinbaum en el gobierno, ¿no? O sea, creo que también ahí hubo una mancuerna que no hay que hacer a un lado. Hay muchos pendientes en la ciudad, pero yo les juro que estoy fascinada. Yo sé que de la derecha Taboada no vamos a escuchar mucho. Vamos a escuchar estos ataques. Está manejando lo mismo que es Xochitl. O sea, de el metro, la inseguridad, el agua. Metro, seguridad y agua. O sea, sus tweets son eso, ya sabes, y copia de AMLO, etcétera. No, o sea, pero están manejando básicamente lo mismo. Ajá. Que, por ejemplo, vamos a ver lo del asunto de ya verlos en el debate, ¿no? Yo, por ejemplo, sí esperaría no me quiero acoplar al discurso de estas personas, pero de la situación del metro, que creo que sí es un tanto alarmante, no solamente del mantenimiento, sino, por ejemplo, ahorita los cortes de varias líneas, cómo están afectando a cientos de personas. Sí se necesita, pero, híjole, no sé si fue la mejor manera de cerrar al mismo tiempo varias y no generar vías alternas que funcionen. Entonces, y junto a lo que ya mencionabas del tema del agua. Sí, yo solo agrego justamente en esa misma línea la movilidad. O sea, creo que un gran punto que tiene Clara es que tanto en Iztapalapa, al hacer las utopías y demás, empieza a armonizar la ciudad. Y tengo entendido, corríjanme si me equivoco, que para la construcción de las utopías fue con los comercios locales, o sea, con la gente que tenía, no sé, la distribución del cemento en Iztapalapa, va con ellos, y entonces activa también la economía de manera pues, muy local. Cuando volteas a ver la Benito Juárez en problemas económicos y demás, ¿cómo está la movilidad? O sea, yo creo que el tráfico es uno de los problemas más grandes de la ciudad, pero si te acercas a lugares donde hay una población
una sobrepoblación, como la Benito Juárez, es todavía más complejo. Entonces, eso afecta temas del agua, eso afecta la calidad de vida, eso afecta el tráfico, eso afecta absolutamente todo. Entonces, Clara creo que tiene un gran punto a su favor contra Taboada en los debates, por ejemplo, y no sería callarlo decir, a ver, espérense, sí creo que el tema del metro tenemos que hacer esto y esto, porque esto estuvo mal, no hay deudas evadirlo. con esto, exacto, no podemos evadir esos temas. Y de ahí decir, bueno, a ver, o sea, porque evidentemente ellos van a llegar a atacar. A ver, espérame tantito. En la Benito Juárez le quitan agua a Iztapalapa. Las construcciones de la Benito Juárez, eso hay una sobrepoblación, eso afecta el tráfico. O sea, la gente inmediatamente, ¿con qué cara me vienes a mí a hablar de que ustedes sí saben gobernar y que sí sabrían hacerlo, cuando en los hechos, lo que han querido ocultar tanto tiempo con los medios, pues es un problema que ustedes no han logrado resolver? En un versus pasado, en donde enfrentamos Clara Brugada contra Sandra Cuevas, hablábamos acerca de cómo Clara Brugada podría llegar a conquistar ese voto de la clase media, ¿no? Que veíamos que es un poco complicado quizás para Clara Brugada y que por eso en su momento estaban pensando en una opción como Omar García Harfuch. ¿Cómo lo ves, Adri, en ese tema? ¿Cómo ha avanzado de ese momento que nosotras grabamos ese versus hacia este momento? ¿Cómo avanzó Clara Brugada para conquistar esos otros actores que los cuales pensábamos en ese momento que estaba un poco alejada? Yo creo que han pasado cosas muy interesantes de esa fecha a hoy, al día de hoy, porque creo que es importante tanto lo que dice Alina, de que se dice en los medios de comunicación, Clara Brugada espanta como al sector privado y porque es como muy radical, y creo que sí tienen posturas que son verdaderamente izquierdas y que sobre todo para un gobierno federal que quizá pues no es tan progresista como pensábamos muchas personas, Clara sí tiene un perfil mucho más marcado de izquierda, y que por supuesto que eso impacta también en las narrativas. Veo yo ahí el tema de los medios de comunicación que ya mencionaba aquí, también creo que ese es un factor que a mí me causa cierta alerta, porque vemos también cómo pues se van sincronizando en América Latina también ciertos perfiles mediáticos, ¿no? Claro. Y después de lo de Milei, yo sí quedé como muy impactada, y sobre todo cuando conocemos gente en esos países donde ya la ultraderecha está ganando terreno, pues de pronto aquí dice, bueno, ¿por qué tal pragmatismo? ¿Por qué no está tan dibujada la izquierda como consideramos muchas personas que debería de estar? Vemos que lo mediático quizá no ha tenido el mismo reflector que otros personajes. Ella ha construido también en la parte digital sus propios espacios. Yo no diría exactamente que en la misma línea que Claudia Sheinbaum, pero vemos que en la parte digital tiene mucha mayor presencia, con pues también el tema de la construcción de su propio proyecto de campaña, ¿no? Con la incorporación de jóvenes, pero también, por ejemplo, a mí me entusiasma también la incorporación de Temístocles Villanueva, ¿no? En la parte de la coordinación de la diversidad. Hay muchos perfiles que han sumado mucho a su precampaña, bueno, en esta etapa que se cerró, y que sí han dibujado como mucho más claro un proyecto. Ahora, ojo, porque yo lo que veo también en lo que ya platicaban sobre Santiago Taboada, ellos no tienen un proyecto, realmente no hay. Eso lo sabemos. Y creo que ahí pues no hay manera de argumentar realmente otra cosa. El tema es, mediáticamente, las narrativas se pueden voltear. ¿Por qué? Porque este tema de los haitianos, de cómo usaron haitianos, o sea, la parte más inhumana, ¿no? De cómo políticamente lucrar con esa desgracia de la migración y con el sufrimiento con la pues, de los pobreza. migrantes. Sí, con la necesidad. Escenas terribles. Por un lado, cargando contra un reportero, ¿no? De que fue un montaje, claro. Y al pobre David Santiago de Expansión, que fue el que dio a conocer, bueno, le llovió de todo, ¿no? No lo soltaban. Lo insultaron muy feo. Horrible, ¿no? Bueno, eso por un lado, donde supuestamente dice que defienden la libertad de expresión y no sé qué tantas Cuando cosas. El presidente se refiere a reforma así, desde la mañanera se atacan nuestra medios. solidaridad. Y después diciéndole gato a un reportero. No, o sea. Exacto. No, pero aparte, la manera tan vil, ¿no? Con descalificaciones físicas, directas, personales, o sea, no hay una argumentación. Pero ojo, porque lo que está detrás y que me pareció interesante, que también dio a conocer un trabajo de Salvador Frausto en Milenio, es que de acuerdo con unas declaraciones que por ahí
tienen de gente de la campaña de Santiago Taboada, lo que buscaban era posicionarlo. Entonces, todavía en pre-campaña, a mí me parece interesante que haya un escándalo y que quizá dentro del cuarto de guerra vamos a detonar un momento, digamos, que no sean quizá muy favorable, pero que mediáticamente nos conozcan más o conozcan más a este personaje y después se trabaja porque también en los cuartos de guerra se manejan ese tipo de dinámicas para posicionarlo favorablemente, pero ya es conocido. Entonces, mientras se acerca el periodo ya de las campañas, puede ser, si depende cómo trabajen, que vayan, ese episodio de lo de los haitianos vaya quedando en el olvido, entre comillas, porque hay que recordar pues que estos personajes tienen pues, mucho impacto y mucho poder en lo económico y mediático. Entonces, yo no me confiaría. En el caso de Clara Brugada, creo que está haciendo un trabajo con mucha estructura y con un gran proyecto, pero sí, vemos, por eso repito, lo que pasó con Milei, que era algo impensable, claro, y cómo ciertos mensajes viscerales empiezan de un momento a otro a impactar. Entonces creo que por eso el trabajo de Clara Brugada y su campaña ahora va a tener que ser, pues todavía separarse mucho más, ¿no? Uh-huh. Hace un momento Alina mencionaba que Clara Brugada no se necesita construir como Santiago Taboada. Critican tanto lo que hace, la oposición critica tanto lo que hace Clara Brugada o lo que hace Claudia Sheinbaum, el bastón de mando, pero hacen lo mismo. Ajá, pero hacen lo mismo, terminan haciendo y empleando las mismas acciones para tratar de empatar con la gente, ¿no? No se les cree, a la gente ya se ha dado cuenta sobre ello, pero ¿cómo interpretan esto también? Por ejemplo, Santiago Taboada que vaya a tomar el bastón de mando a Iztapalapa, que es Iztapalapa, la alcaldía en donde estaba gobernando Clara Brugada, haciéndole justo esto, ¿no? Enfrenta a Clara Brugada y que sí tiene que ser un personaje que se está construyendo porque básicamente la narrativa que se ha construido de él en los medios de comunicación y en algunos, no en todos lo hemos visto, es la corrupción y es todo lo que está predominando por parte del PAN, ¿no? Y por parte del PRI y ahora también sumándole parte del PAN. Yo creo que lo que estamos viendo y lo hemos platicado en otros episodios y cada una creo que desde sus propias trincheras lo ha evidenciado es que el panismo, o sea, la oposición PAN, PRI, PRD, no tiene ningún tipo de narrativa. O sea, en 5 años de administración no han logrado entender ni siquiera por qué perdieron en 2018. Creen, y siempre hago referencia a esto, creen que el pueblo está en un lapsus, ¿no? Que gana Andrés Manuel López Obrador por un voto de castigo en contra de todos los demás, lejos de entender que gana por primera vez no solamente un hartazgo por sus políticos, por sus decisiones, por su responsabilidad, sino que también gana una lucha de muchos años con Andrés Manuel López Obrador que termina, al final el tiempo le termina dando la razón, ¿no? Lo que el presidente siempre decía, incluso en sus campañas, es que hay un PRIAN, existe el PRIAN, se consolida en 2021 formalmente en una alianza y en 2021, algo que los panistas, sobre todo aquí en la capital, han tomado mucho como su bandera, es que le quitaron a Morena espacios en la capital, ¿no? Que Morena perdió alcaldías que ya había tenido, que gobernaba históricamente, que Morena pierde espacios en la Cámara, que eso también es consecuencia de lo que vemos al no poder alcanzar los votos suficientes para la ratificación de Ernestina en el Congreso, que a eso nos tenemos que ir también hacia atrás, hacia los traidores, hacia los que encabezaron estos movimientos para imponer a su gente, particularmente pues el tema de la Cuauhtémoc con Monreal y Sandra Cuevas. Entonces hay una serie de consecuencias de Morena en la capital que podríamos retomarnos no supieron llegarle al discurso o bajar el discurso de primero los pobres o de las prioridades a la capital, a las necesidades de una capital que ya tenía conquistadas muchas cosas que en otros estados no, el aborto, la libertad para decidir tu identidad sexual, etcétera. Cosas que evidentemente la derecha no defiende. Entonces, lo que vemos en los panistas durante este periodo es constantemente intentar manipular la opinión pública, vender sus derrotas como victorias y tomar la elección o la derrota del 2021 de Morena como es que vamos a ganar todo México. Entonces, lo que yo veo en los panistas son constantes contradicciones. Si ellos estuvieran tan seguros de que al haber ganado espacios en la Ciudad de México, que antes tenía Morena, ya significa una victoria gigantesca en la capital y en México como tal, ¿por qué tienen que recurrir
a copiar lo que hace la izquierda. O sea, volvemos otra vez. ¿Por qué? O sea, si se supone que están tan seguros que la derrota del 2021 y empiezan a hacer ahí sus cálculos matemáticos de que por esos espacios entonces ahora va a ganar todo México, ¿por qué entonces tienen que copiar lo que están haciendo en Morena? Que no es nada nuevo. Morena siempre ha estado con los pueblos originarios, con los bastones de mando. Andrés Manuel López Obrador es el primer presidente que va y acude a estas ceremonias. En una contradicción, los panistas las critican y dicen, ¿qué es eso? Lo del bastón de mando. Y luego van a una mujer exacto, que es ¿no? indígena. Que sí, ¿no? y luego, y es que ahora su candidata a la presidencia es una mujer indígena, ¿no? Y dices, o sea, vuelven a caer en contradicción. Entonces, lo que de raíz encontramos en la oposición, en la Ciudad de México, con Taboada, es una constante contradicción de miedo. O sea, yo lo que estoy viendo es miedo. O sea, hay un miedo de saber que no la tienen fácil. No quiere decir que Clara tenga que ya ganamos la elección, ya me voy, porque estos lo que tienen es dinero y tienen a los intereses corporativos y todo lo quieren meter como mediáticamente. Incluso el asunto de los migrantes es como como intentar arrebatarle a Morena algo que es histórico para el partido, la lucha por los derechos, el reconocimiento, la gente de abajo, etcétera. Y lo que quieren es como intentar decir, nosotros ya también los tenemos, nosotros también los tenemos. Esta es como una competencia de narrativas. Entonces es constantemente recaer en esos errores de los que la gente se va dando cuenta. Creo que en donde hay que hacer la batalla es justamente en los medios. O sea, en poner sobre la mesa tanto uno como otro. Por ejemplo, el caso de Taboada, con el tema de seguridad, ¿no? Ponen notas, y ves muchas notas de medios que incluso no conozco, en medios digitales, diciendo que Santiago Taboada es la alcaldía más segura. Benito Juárez. La Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez la es alcaldía más- Santiago Taboada. Pues es básicamente. Le va a cambiar el Le va a cambiar nombre. el nombre, próximamente. Con tanta Debes ya con construcción. tanta construcción, no me extraña. Pero sí, o sea, la Benito Juárez, ¿no? La alcaldía más segura. ¿Cuál es el porcentaje? 37%. O sea, tu porcentaje de percepción de seguridad es del 37% en la Benito Juárez. En el tema de los feminicidios, exactamente lo mismo. Te dicen, es que Iztapalapa es la más peligrosa para las mujeres. Es que Iztapalapa es la más insegura. Iztapalacra. Todavía. Y siempre se le carga el estigma a Iztapalapa. ¿Por qué? O sea, ¿dónde hacen el análisis? Nunca te ponen las cifras. ¿Cuántos habitantes tiene la Benito Juárez? ¿Cuántos habitantes tiene Iztapalapa? O sea, Iztapalapa ya va a llegar a los 2 millones de habitantes. La Benito, o sea, exacto. La Benito Juárez tiene 381,000 personas. O sea, ¿cómo te atreves a comparar casi 2 millones con evidentemente más retos, más población, un espacio mucho más amplio, contra 381,000 personas que viven en la Benito Juárez? Otra, el tema de la opacidad. Acaban de sacar notas donde una vez más, o sea, ya es un logro histórico de la Benito Juárez, es la alcaldía más opaca. Más opaca. No hay información, no hay transparencia, y no es información que saquen medios pro, no, es información que sale desde la transparencia. Es la más opaca. Entonces, cuando volteas a ver los hechos, cuando volteas a ver lo que sí existe, los únicos que actúan como ciegos son ellos. ¿Por qué? Porque intentan ganar una elección con pura imagen. Es como querer venderse lo que siempre nos ha pasado con política. Quieren vender pura imagen, pura imagen, y al final cero hechos. En el tema de la seguridad, incluso la Benito Juárez se cuelga mucho de es que nuestros policías, ¿no? De blindar Benito Juárez. Bueno, a cargo de, o sea, la real solución de los problemas de seguridad estuvo a cargo de Omar García Harfuch, no a cargo de blindar Benito Juárez. Incluso hubo muchos problemas con blindar Benito Juárez. Pero otra vez vuelves a la percepción, lo que quieren es ganar con pura imagen. Y la más insegura resultó ser la Cuauhtémoc, Sí. con Sandra Cuevas, que es de ellos. Que, Por cierto. Sí, son varias cosas. Primero, no es fortuito que las campañas de Taboada y de Xóchitl en su decadencia se parezcan tanto, ¿no? O sea, No es casualidad. no es casualidad. Sí, porque lo que ya mencionaba Meme es como parte de lo más importante. Llevan todo este tiempo de esta alianza amorfa de Va por México, Alianza por México, Fuerza por México, o como le quieran llamar hoy Fuerza, o mañana. corazón, vida, mi amor. Amor por México, Claudia X González AC, o sea, así como le quieran llamar, sin generar un plan de trabajo. ¿Qué ofrecen esos grupos más allá del odio a AMLO, del odio a Claudia Sheinbaum? No logran ni siquiera cuajar eso, hablando de gelatinas, ¿no? O sea, ni eso. Por ejemplo,
hablan de que no, que vamos a hacer los gobiernos de coalición. Marco Cortés ya está reclamando que en Coahuila no le están cumpliendo el PRI, su aliado, a quien ha defendido tanto, no le están cumpliendo lo que establecieron como gobierno de coalición. Entonces, así ya llegan a la Ciudad de México. Hablábamos de cómo se están dando el gusto tanto Claudia y Clara de no hacer, al menos en este momento, caso a una Xochitl Gálvez y a un Taboada que están así de, ay, oye, hazme caso, porque, o sea, ellas tienen ese margen para ver hacia la campaña y tenemos a otros dos personajes que hacia adelante tienen que responder por acusaciones de presunta corrupción. Ya ahorita yo lo mencionaba en mi otra participación. Taboada la tiene muy difícil porque carga con cártel inmobiliario y trata de personas en el PRI. Entonces, ahora, un factor al que quiero ponerle mucho énfasis es la enemiga que se suman, que es Ernestina Godoy. Claro que hay un dolor de no haber sido ratificada en un puesto y por además todo lo mediático que se armó. Y es como, pues, no me ratificaron, pero ahora voy a estar en las calles. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no va a tener que hablar o que ya no va a tener que cuidar. Que callarse. O que callarse o que decir, oye, Ulises Lara, tú ve a los medios y explica esto, sube un video explicando esto. No, o sea, y ya no va a tener como que cuidar que el debido proceso. O sea, ya la dejaron en libertad para hablar de absolutamente todo lo que va a terminar por enterrar al PAN en la Ciudad de México. Y eso es otro tema al que quería ir, porque creo que la fuerza que le estamos dando ahorita a la oposición también está un tanto manipulada, porque estamos viendo a una oposición que fue fortalecida en 2021 por la traición de Morena a Morena, que es lo que todo el operativo que hace Monreal por este berrinche que estaba teniendo en contra de Morena y del presidente López Obrador. Entonces, no es que el PAN y el PRI hayan hecho un excelente trabajo político para que en 2021 hayan ganado tanto alcaldías como espacios en el Congreso. También fue esta guerra interna del partido que ha gobernado, primero el PRD, ahora Morena, que ha gobernado esta ciudad. Entonces creo que también esa fortaleza está muy manipulada y tiene factores muy externos, pero pues estamos ante un candidato que, siguiendo a su candidata presidencial, no tiene nada más que ofrecer más que el odio a AMLO, ¿no? Y también dejan ese otro sector de los desencantados de AMLO, que no son forzosamente anti-AMLO, sino quizás gente que votó genuinamente por AMLO y que ya ahorita ya no le parece, ya no lo apoya. Entonces queda un sector desamparado que pues tampoco es que MC con el otro señor Salomón Chertorivsky, porque es como, creo que la segunda vez que va por la Ciudad de México y haciendo chistosadas y diciendo Naco es chido y chilangos. Sí, o sea, con sus campañas, la verdad, muy, muy chafas. Pero, o sea, el PAN deja a ese sector del desencanto de AMLO, pues también así a la deriva, a ver quién lo logra capturar. Ojalá sea Clara Brugada con estos planes que ya decíamos. Ojalá no sea omisa con los temas que ya enlistábamos. Ajá, porque ahí es como puede captar y todavía quitarle más gente a Taboada. Pero sí veo una campaña muy complicada, sobre todo porque enfrente ya tiene ahora a una enemiga que, para esas enemigas, que, híjole, qué mala suerte. Pero, por ejemplo, también el tema de los priistas que se han sumado al movimiento y que le han mostrado este apoyo a Claudia Sheinbaum, y en general, ¿no?, al movimiento de Morena. ¿Cómo lo interpretan también ustedes que pueda llegar a afectar o no a Clara Brugada en este tema de la campaña? Porque hasta el momento del otro lado en la oposición no lo han tomado, ¿no? Porque también es echarse tierra a sí mismos. Hablar mal del PRI es hablar mal de esa misma coalición. No dudo que en algún momento lo hagan, porque así como han empezado a tener acciones que son muy criticables, esta puede ser una de ellas. Pero también, ¿ustedes cómo analizan eso, no? ¿Creen que Clara Brugada pueda manifestarse al respecto de este apoyo que le han dado priistas al movimiento? Mira, yo creo que hay varias cosas de lo que han mencionado aquí que coinciden directamente con este último balance. Estamos hablando de dos proyectos, no estamos hablando solo de Clara y de Taboada, sino de cómo sintomáticamente han venido actuando las derechas y los sectores más a la izquierda electoralmente hablando. Sin embargo, pues sí, Clara, yo creo que sí logra constituir esa izquierda no solamente electoral, sino, yo lo decía ampliamente, ¿no?, de las izquierdas. Creo que Clara incluso llega a convencer, y eso me consta, basta ir a Iztapalapa, ¿no?,
¿no? que me ha tocado ir continuamente en estos años, para decir que hay gente que no necesariamente se asume obradorista, pero que ha logrado ver la transformación de Iztapalapa, que se ha materializado y que dice, pues a mí no me encanta López Obrador, pero pues Clara transformó Iztapalapa para bien. Entonces, eso por una parte. La otra es que es un gran peligro cuando las derechas históricamente se sienten acorraladas, ¿no? Eso hay que decirlo, las derechas justamente si están en el espectro de la derecha es porque no suelen ser democráticas. Que nos hayan convencido de que están dispuestos a jugar por la vía electoral es diferente, porque aún jugando por la vía electoral implica que están dispuestos a hacer fraude, lo hemos visto en el 2006, lo hemos visto en el 88, lo hemos visto en la Ciudad de México también, y eso es una precisión que a mí me gustaría hacer, porque si analizamos bien lo que pasó en el 2021, no necesariamente fue un desencanto de Morena, ni mucho menos, fue un exceso de confianza en muchos de ellos y la operación a lo interno, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro, porque si no, entonces nos casamos con que entonces, esto que decía Dani, ¿no? De que ellos ganaron, lograron disputar y entonces ya vamos con todo porque tuvimos a Cuadri, a Margarita Zavala, tuvimos, ¿no? A personajes que no son menores, pero también habla de ese grado de operación electoral que tienen a su alcance como parte de toda una estructura para poder ganar eso. Y entonces cuando uno analiza, resulta que en estos donde se perdió, el sector obradorista votó menos. ¿Por qué? Porque ya la tenían ganada. Entonces hubo un exceso de confianza, que además eso es uno de los grandes peligros de la izquierda en América Latina durante los últimos 20 años. No solamente en México, sino en todos los gobiernos progresistas en la región. Se confiaron al grado de que el correísmo perdió Quito, ¿no? O sea, imagínense perder la capital. Aquí ese es el gran reto, uno de los grandes retos, y eso coincide, voy a la segunda parte, no solo es la confianza, sino de realmente mostrar un proyecto para convencer a la gente de ser de izquierda, porque entonces cuando empiezas a decir es que hay que conseguir el voto de la clase media, hay que conseguir el voto del centro, más bien es porque la izquierda no logra enamorar a la gente para no tener que irse al centro. Entonces se ven en periodos electorales en la necesidad de correrse al centro porque ahí hay votos. Más bien el tema es, y yo como formadora popular, pues a eso me dedico, a convencerlos de que este es un proyecto que no es de la clase media, no es un proyecto de los pobres. Hay mucho reclamo en ese sentido, pero es porque ha impregnado una ideología neoliberal abiertamente, en donde tenemos que decir, pues sí, qué chido, ¿no? Que estén ayudando a los pobres, pero ¿cuándo me toca a mí? Y es como a ver qué parte de un estado de bienestar donde el que se beneficien los pobres nos beneficia a nosotros. Entonces creo que esos son de los grandes retos en donde se tiene que buscar en esas alianzas lo que no se logra disputar desde lo ideológico, lo político, lo cultural, que sí se está haciendo en Iztapalapa, ¿no? En Iztapalapa los murales están transformando mi comunidad, la cultura está transformando mi comunidad, las escuelas de cine para ciegos están transformando mi comunidad, la instalación de una internacional feminista transforma el pensamiento machista, misógino de la sociedad. Entonces, yo creo que por ahí no es solamente cómo pensamos electoralmente, sino cómo se disputa y si Morena, en la Ciudad de México específicamente, está dispuesto a disputar ideológicamente el proyecto que está lanzando, que es un tema de, pues sí, eres clase media y eres bienvenido, eres empresario y eres bienvenido, pero ¿sabes qué? El bienestar de su empresa, que fue lo que nos destruyó la mal llamada guerra contra el narco, ¿no? Que los empresarios empezaron también a sumarse a la 4T, porque les prometía ese bienestar que les arrebató la inseguridad, que les arrebató el cobro de piso. Entonces, la 4T quisiera yo que fuera comunista, pero no es comunista, no lo es. Porque a diferencia de 2000, ¿y por qué no? No, porque a diferencia de 2006, o sea, cuando les dijeron, AMLO te va a expropiar, pues no, ahora ya tenemos el ejemplo de que todo lo contrario, te van a recibir en Palacio Nacional cuando tú quieras. A Carlos Slim le da toda madre, pero yo sí creo que parte de esos debates es cómo logramos una reforma fiscal, que a diferencia del presidente, yo sí creo que es urgente una reforma fiscal, cómo constituimos una 4T cada vez más feminista, pero esos retos no son de Andrés Manuel, no son de Clara Brugada, son de la izquierda como sociedad y como grupo político que o la logramos impulsar o vamos a ir a limosnear votos de la clase media que está instalada en una ideología sumamente neoliberal. Yo quiero agregar justo eso para como complementarlo. En la Ciudad de México 2021 recuerdo mucho cómo
hubo, por ejemplo, el caso de Cuadri, ¿no? En Coyoacán. Claro. La gente, no, es que Cuadri, que no sé qué, cuando se van enterando que Cuadri es completamente contrario a los intereses de los jóvenes y de la comunidad en Coyoacán. El efecto Milei. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, exactamente, el efecto Milei. Y pasó igual como, por ejemplo, con América Rangel, ¿no? Cuando votan por América Rangel, que la comunidad LGBT juraba y perjuraba, no, es que ella nos va a defender. Sí, y cuando empiezan a ver los comentarios de América Rangel de yo nunca dije eso, dices, vuelvo al tema, lo que no logran construir en las calles, lo quieren ganar con percepción. Entonces, justo lo que están haciendo ahorita, lo hicieron en 2021 y lo han estado haciendo desde que perdieron en 2018. Quieren venderse como los que están en la lucha feminista. Quieren venderse como los que están en la lucha de, por ejemplo, en contra de la violencia vicaria. Quieren venderse ahora los migrantes de la comunidad trans. Ahora son activistas de la comunidad trans. Y te lo quieren vender todo trepándose en errores de percepción, mala comunicación, o sea, en errores que dices, bueno, a ver, el presidente, ¿no? El caso de Salma Luébano, cuando comparas los discursos hay una diferencia gigante, por mucho que el presidente se haya equivocado al decirle a Salma Luébano, señor vestido de mujer, rectifica, pide disculpas. ¿Cuándo has visto eso de la derecha? Entonces, eso otra vez utilizar esta maquinaria mediática como para intentar arrebatar luchas que sí son históricas de la izquierda o de Morena, pero trepándose en ellas como para decir, yo sí voy a atenderte a ti, clase media, ven a mí. Pero además soy feminista. A ti sector académico. Así, a ti sector académico, yo no te voy a despreciar. Entonces, sí, están constantemente usando los medios para treparse en eso. Entrar en esta ronda final de conclusiones y Adri, arrancamos contigo. ¿Se va a fortalecer Clara Brugada? ¿Se fortalecerá el movimiento de izquierda? Porque creo que lo que planteabas ya se perfila hacia esa parte, ¿no? O sea, fortalecer más que un candidato, sino fortalecer a un movimiento que le está dando ahorita frutos a la sociedad, que es el de izquierda. Bueno, preguntabas hace un momento sobre el tema del pragmatismo y creo que vale la pena hacer hincapié en... porque hay cosas, y sobre todo es un tema importante, el apasionamiento político que hay, y creo que en la sociedad me ha parecido algo importante en este sexenio. Pero también el detectar como que una figura representa a la izquierda y otra figura representa a la derecha es como perder nuestra brújula, ¿no?, ideológica, porque pues, las personas van cambiando y no es lo mismo un López Obrador en campaña que un López Obrador y además en campaña en diferentes momentos, ¿no? No es lo mismo un López Obrador en 2006 que en 2012, por ejemplo, ¿no? Incluso en 2018, y un presidente o un López Obrador ya en la presidencia. Creo que ahí vemos que pues más bien la brújula va cambiando un poco, ¿no? Justamente intereses político-económicos, vimos que tuvo muchas presiones en este sexenio el presidente López Obrador y que quizá la izquierda que era en campaña, en gobierno, pues no se pudo concretar. Ahora, el tema de Claudia Sheinbaum y lo que viene con Clara Brugada también, me parece ahí que hay dos elementos. Una, el pragmatismo hasta dónde, ¿no? Yo creo que Clara Brugada está muy definida en su política, pero también veo que hay una presión, hay una frustración en el caso de Claudia Sheinbaum justamente por los resultados del 2021, ya sea porque le adjudiquen la responsabilidad o que realmente tenga responsabilidad por la falta de operación política territorial en la Ciudad de México, por ejemplo, pero los perfiles que se han estado sumando desde creo que es Frente Progresista por México, no sé, no, con el grupo Atlacomulco, o sea, es así como que ahí no se agarró. Era algo completamente impensable. Exacto, era algo como impensable. Ahí sí esperábamos, yo creo que pues como que se desmarcara de manera importante, ¿no? En el otro caso, por ejemplo, en Baja California con Hank Ron, y que vemos esta alianza con César Hank Insunza, el hijo de Hank Ron, ¿no?, el líder de este partido o el dueño de este partido, el PES, pues también es como de, a ver, ¿en dónde está quedando el movimiento progresista? A mí la parte que me preocupa respecto a lo que vaya a pasar en el 2030 es que en este sexenio, la verdad es que la base de Morena se dejó de lado. Tú ves muchas críticas de la base y cómo se le dieron posiciones. Vemos a un Rommel Pacheco, o sea, realmente no hay perfiles en Morena. Y lo decían hace un momento, ¿no? Con esta inclusión de Clara Brugada en el equipo de los jóvenes y estar trayendo estos nuevos cuadros. Claro. ¿Cómo va a presionar? Justamente, o sea, digo, de Clara vemos esa intención, pero aquí el punto es que a nivel nacional
ya como presidenta, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, si va a seguir operando ese pragmatismo, a mí me parece que es sumamente alarmante. ¿Por qué? Porque dejas quienes realmente llevan además al presidente López Obrador, es un movimiento muy amplio, ¿no? Y ¿dónde queda esa gente que ha estado buscando, trabajando desde abajo, pero que no tiene pues un nombre o una popularidad como un Rommel Pacheco, que pues puede cambiar de un partido al otro y tiene un lugar asegurado? Son de los temas que me parecen que van a hacer también presión en el caso de Clara Brugada, pero que ahora vemos, digamos, para su propia trabajo de pre-campaña, campaña, vemos una estrategia. Yo la considero bastante firme. Esperemos que no haya más presiones en este tema de pragmatismo, porque finalmente los objetivos de asegurar el triunfo, en ese objetivo yo siento que sí se cometen muchas atrocidades. Bueno, este tema nos da para muchos versus, el tema del partido, ¿no? Porque además, vaya, hay que entender que Morena no es una cosa, ¿no? Hay muchos Morenas, la 4T es totalmente diverso. Yo con el privilegio que tengo de estar recorriendo todo el país todo el tiempo, específicamente en estos 2 últimos años, evidentemente yo me dedico a la formación política, ¿no? Y cuando hacemos preguntas como podemos seguir hablando de las clases medias, justo en Mérida me contestaba, ¿no? Eso es un discurso de odio. O sea, también hay que entender que no todo se lee desde Chilangolandia, ¿no? Claro. Y pecamos un montón de ese colonialismo y venir a decir, es que en Guerrero ustedes tienen que hacer las cosas así porque el feminismo dice. Eso no, tampoco ocurre, ¿no? O sea, la 4T es muchas 4T en muchísimos sentidos, en lo político, en lo ideológico, en lo económico. Las condiciones de las luchas de clases, no vas a pedirle a la gente que hoy milita en Morena, que formó la APO, que dio la lucha magisterial y eso, que entonces vengan a votar por la derecha. Pero es cierto que las condiciones hoy, quienes hemos ido a Coahuila, quienes hemos, eso, lo que está pasando en el Estado de México, la 4T tiene otra lógica y también estamos inmersos en una lógica de una democracia liberal, burguesa, ¿no? En la cual pues estamos tratando de resolver si realmente eso, y yo creo que ese es el punto también de no quedarnos con una lógica electoral. O sea, es bien rico venir a debatir aquí Clara Brugada, Taboada, pero hay un montón de organizaciones urbanas, populares, que están construyendo esa utopía, no en la lógica electoral nada más, ¿no? Esa utopía hecha realidad en muchísimas latitudes, y yo creo que hay además de que pues por eso me meto yo al periodismo y abiertamente hablo de ese periodismo militante todo el tiempo, el militante de las causas, no de los partidos, ¿no? Cuando los partidos representan esas causas, qué bueno, ¿no? Y qué maravilloso, porque entonces se empata con la democracia que tenemos. Pero hay otros movimientos, hay otras izquierdas y nos lo están enseñando y echando en la cara todo el tiempo. Hay cerca de 3,000 comunas en Venezuela de las que no se hablan. Hay movimientos, ¿no?, estudiantiles maravillosos que están abogando por otra lógica universitaria, movimientos también de las comunidades de la fe que no son el arzobispado aquí. Es decir, hay que entender también que México hoy en muchas de estas comunidades termina representando a muchos de esos sectores que pues todavía son conservadores. ¿Qué más quisiera yo que la 4T fuera ese feminismo popular, anticapitalista, ¿no? Pero se está construyendo a la base de otros procesos. Entonces también ahí yo sí he aprendido durante estos últimos años, ¿no?, a ir y hablar con las comunidades y decir, claro, hay que organizarnos, porque yo sí creo que podemos y tenemos que ir más a la izquierda. Cerraría con esta reflexión. Álvaro García Linera, quien fuera vicepresidente de Evo Morales hace unos días, saca un texto muy interesante en donde habla, ¿no?, de que se tiene que ser cada vez más radical ante el surgimiento de las ultraderechas. Aquí afortunadamente, si hablamos en la lógica electoral, Verástegui no logra constituirse como candidato independiente, pero existen ya las América Rangel salivando por golpes de Estado, con discursos transfóbicos, con discursos sumamente misóginos. Tenemos a Gabriel Cuadra y tenemos un montón de gente, Teresa Castel, que ya representan esa ultraderecha y se vinieron a reunir hace 2 años, bueno, 1 año y casi 2, en esto que yo le decía, el Vive Latino fascista, ¿no? En donde viene el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, viene, manda un saludo José Antonio Kast, que era el candidato de la ultraderecha chilena. Es decir, se reúnen aquí, no es casualidad, porque la lógica de México y su solidaridad, que nos gustaría, a mí me encantaría ver un viro en la política migratoria, etcétera, pero es verdad que dio un giro de 180 grados la política exterior de este país, está permeando directamente en la región. Entonces, cuando dice Álvaro García Linera que es víctima de un golpe de Estado, tiene que salir huyendo ante este golpe fascista que se da en Bolivia en octubre del 2019, él dice, ante estos grupos ultrafascistas, pues tenemos que ser cada vez más radicales. Y yo le apostaría a eso, no al radical de decir, vamos a expropiarlo todo, que ojalá y sí,
Pero sí Quemando decir, todo. Retiremos concesiones. Las concesiones principalmente, sí, o sea, yo creo que hay ahí me muchas, apunto. pero eso, por ejemplo, ese tema, ¿no? No podemos aspirar a que se hagan una serie de expropiaciones si estamos pensando desde una lógica meritocrática, neoliberal, y nadie va a acompañar en México esas expropiaciones. ¿Cómo le hacemos para hacer todo un movimiento que tenga conciencia de lo que implican el retiro de esas licitaciones, de las expropiaciones? O sea, ahorita tú dices expropiación, no, calma, y seguramente los comentarios ahorita vendrán de Alina comunista que hace ahí Castro chavista, ¿no? Y vuelvo a repetir, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ya hemos pedido el retiro de concesiones de radio y televisión, así que Maravilloso. Entonces, eso, ¿cómo hacemos que la lógica electoral empate con demandas que se puedan respaldar masivamente, ¿no? Pedirle a una dirigencia, pedirle a los gobernadores que impulsen unas lógicas para las cuales también hay una sociedad que ni siquiera está informada, más bien es cómo invitamos a la ciudadanía que hoy son simpatizantes, que hoy son tal vez ya militantes, ¿no? De esa 4T, a que hagan suya ese proceso. Ningún liderazgo en América Latina puede cargar sobre sus hombros un proceso, y hemos visto, además estamos en un 2024, donde ante la ausencia de esos grandes liderazgos, de los Hugo Chávez, de los Rafael Correa, de los Evo Morales, hemos visto, ¿no?, que si la sociedad no responde a esa transición, vemos una Cuba, ¿no?, que podemos hablar mucho de Cuba, pero se fue Fidel Castro, y hoy Díaz-Canel está acompañado de un gran movimiento también que hizo suyo ese proceso. Un Nicolás Maduro que dijeron todo mundo se va a ir, lo van a derrocar, y cuál, ahí está, ¿no? Entonces vemos los que sí se confiaron, los Rafael Correa, que están haciendo autocrítica desde el exilio, y hay que escuchar mucho a Rafael Correa, hay que escuchar a Evo Morales, que se confiaron, que no apostaron a la radicalización de las cosas, y hoy sí vienen a decir, hay que ser radicales, antiimperialistas, no sé qué, cuando le dieron concesiones a las grandes burguesías nacionales, cuando no hicieron lo que tenían en sus manos. Entonces creo que ahí el reto no es solamente para Claudia Sheinbaum, no es solamente para Andrés Manuel, que él dijo ya me voy, sino es para esa ciudadanía que se asume simpatizante, hasta dónde está dispuesta a militar en ese proyecto y defenderlo con uñas y dientes ante lo que puede ser un corrimiento. Ningún proceso está dictaminado para ganar hoy y para siempre. De este lado, chicas. Yo solo cierro con dos puntos. El primero, justo a la ciudadanía, yéndome a muy local. La gente normalmente espera, ¿no?, que el gobierno sea el que cambie ya, ¿no? Y esperan que 6 años o en 3 años las cosas, lo que prometen inmediatamente se cumpla. Cuando hay procesos, ¿no? Todo es progresivo. No puedes llegar y decir, ahora sí vamos a hacer todo así ya, vamos, manotazo, porque necesitas generar condiciones para que, no sé, si retiras una concesión, ¿qué va a pasar con ese espacio que queda vacío? ¿A quién se lo vas a dar? O sea, ¿cómo lo vas a administrar? O sea, necesitas crear planes para hacerlo e ir paso 1, paso 2, paso 3. Recordemos que en México este es el primer gobierno que realmente hace un cambio de política, un cambio de visión, y ese cambio de visión tampoco lo ibas a resolver en 6 años, y eso también aplica a la Ciudad de México y aplica también a los estados. El problema también radica en la sociedad. ¿Cómo esperas, por ejemplo, que cambie por completo tu gobierno si no te involucras, ¿no? Al momento de construir, que ahorita le tocará, por ejemplo, a Morena el tema de no confiarse, creo que uno de los problemas que ha tenido es el tema de la estructura en la defensa del voto. ¿Cómo le vas a hacer para realmente defender un voto o establecer un nuevo proyecto cuando la gente, cuando vas y le dices, oye, ¿quieres venir a defender el voto y demás? Lo primero que te preguntan es ¿cuánto me vas a pagar? O sea, su defensa del voto queda completamente sujeto a cuánto dinero me vas a dar para ver si lo hago o no, lejos de involucrarse por un tema de convicción, de sabes que, oye, yo quiero participar para defender un proyecto que conozco, porque también la ciudadanía se quiere involucrar. En el caso de la Benito Juárez, gente que es víctima del cártel inmobiliario, que no tiene certeza jurídica en sus propiedades, está en contra de Morena. Y no es un tema de políticas, simplemente votarían por Taboada otra vez. Y dices, ¿por? O sea, la manera en la que vives, luego no tienes agua, te faltan los servicios. O sea, ¿por? En 2021 ganó con el 63%. Y volteas y dices, ¿por? O sea, es información, digo, todavía creo que del 2021 aquí hemos avanzado mucho más en que se sepan los temas del cártel inmobiliario. Hoy que ya los conocen, hoy que son públicos, todavía votarían por Taboada y por los panistas de la Ciudad de México, porque para ellos Taboada ha hecho un excelente trabajo. Siguen sin certeza jurídica, pero todavía lo harían. Entonces, cuando volteas a ver a la sociedad, dices, hace falta muchísimo. O sea, si realmente quieres transformar la política, necesitas involucrarte, necesitas transformar como sociedad, necesitas también ser crítico y decir, a ver, le entro aquí, pero no le entro aquí. Necesitas meterte de lleno, no nada más por, ya son las elecciones, pues voy a ir a votar y ya con eso tienes. No, sí necesitas ser más
participativo. Y por el reto de los políticos, creo que el reto va a estar, insisto, en la parte mediática. Creo que con los hechos ahí están, la información existe, pero tendrás del lado de los panistas o del lado de este Frente Corazón, o como se llame, una copia fiel de la campaña de Xóchitl, ¿no? Una copia fiel de los errores incluso, de treparse en causas que no con las que no simpatizan, que nunca han defendido, solamente para intentar arrebatar. O sea, la política que están haciendo en la oposición es intentar arrebatar los votos de Morena, colgándose de programas sociales, colgándose de las causas feministas, colgándose de resultados y colgándose también de errores que ellos tampoco resolvieron. Entonces no hay proyecto, no hay ideología, no hay discurso, pues voy y me trepo en el de ellos para que vean que yo sí lo puedo hacer y entonces se vengan conmigo. En el caso de Clara es no confiarse, es no evadir los temas difíciles, porque la gente, sobre todo en las capitales, la gente está más informada, la gente quiere respuestas, la gente quiere decir, a ver, ¿cómo es que sí voy a votar por ti cuando quizás el pasado no me convenció al 100%? ¿Cómo confío en ti? No es darle la vuelta por cuidarse o por tenerle miedo a que pudieran perder votos y demás, es enfrentar, ir de frente a los temas difíciles y responder a la ciudadanía. La izquierda es reconocida por no tenerle miedo al debate, por no tenerle miedo a pararse y decir, a ver, esto pasó, sí, pero hay que hacer esto. Y ahí es en donde creo que, aunque hasta este momento todavía no se hace, pienso yo, para evitar un mayor desgaste y postergar la campaña, quizás lo pudiéramos ver en la campaña, pero bueno, ahí tendremos que analizarlo. Sí, ya muy, muy rápido, ojalá Morena no le tenga miedo a hacer la izquierda, ¿no? Creo que tienen que verse muy ambiciosos y Clara Brugada va a tener que tomar ese papel cada vez más protagónico, ya lo mencionábamos, cuando muchas voces le están diciendo que es una mujer que nunca ha ganado nada, que básicamente pues es una mujer que ha vivido de migajas, ¿no? De que le han dado hombres políticos. Entonces, creo que va a tener que tomar un papel protagónico, que va a saber hacerlo, porque es también no solamente mantener la capital en poder del partido, sino también demostrar que lo que pasó en 2021 fue eso, un error, el confiarse, el permitir también las traiciones de grupos dentro del partido, para que en 6 años tampoco se tambalee todo este proyecto que la izquierda ya tiene en esta ciudad. Entonces, quiero pensar que va a ser muchísimo más ambiciosa, que va a ser incluso agresiva en el tema de Santiago Taboada, porque tiene un contrincante al que puede acabar muy fácil. Porque incluso él solito no necesita incluso Clara Brugada que buscar o rebuscar, sino él solito, y a quien representa ya le tienen ahí una mesa a ella puesta para sentarse y aniquilarlo y explicarle bien a la gente por qué ese tipo de personas no merecen gobernar esta ciudad. Ya lo del caso de la Benito Juárez, de que siempre ganan, bueno, ya sería motivo para otro análisis muchísimo más profundo, pero sí cierro con esto de que la ciudad Taboada no es la Benito Juárez, no son las Lomas. Entonces, pues vamos a ver la estrategia que vaya a marcar para la campaña, pero Clara Brugada tiene muchísimo margen para subir a la agresividad, para subir a la ambición, porque no solamente es ganar esta elección, sino afianzar todo el proyecto aquí en la Ciudad de México que se tambaleó hace 3 años. Pues ahí está. Muchísimas gracias por estas conclusiones. Y arrancó el 2024, arranca este proceso electoral y arranca una nueva versión de Versus con Clara Brugada contra Santiago Taboada. Aquí Adriana Buentello, Alina Duarte, Dani Barragán y Meme Yamel, Perla Velázquez y Cris Rodríguez allá atrás de las cámaras. Muchísimas gracias por quedarse con nosotras en esta primera transmisión premier de Versus. Buenas noches, buenos días, muy buenas tardes, depende del horario en el que nos esté viendo. Déjenos sus comentarios acá abajo, vamos a estar muy atentas a todo lo que usted esté opinando. Y también suscríbase a Estudio B, el canal hermano de Sin Embargo al Aire. Llegamos al final, así que vámonos y que pasen una excelente noche. Bye.